pero lo mejor es tener la explicación, ¿no? Si se van a hacer empresas sociales, ¿cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles pueden ser sus desventajas? Quiero saludar al presidente del Senado, José Alberto González. Gringo, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo estás tú? Tanto tiempo extrañándolos. ¿Cómo está todo? ¿Bien? Tanto tiempo, ¿verdad? Feliz día del trabajo, porque también como parlamentario se trabaja. Bueno, eso dicen. No, sí, eso trabajamos. Dice, por lo menos. Trabajamos. Estamos unas buenas horas dedicándonos a la tarea, así que, bueno, pues unos privilegiados de poder contar con trabajo. Un saludo para todas las trabajadoras, los trabajadores que hoy están conmemorando su día, pues obviamente es un momento muy especial de reflexión y quizás la reflexión más importante, cuidemos nuestro trabajo, ¿no? Es lo más importante, con dedicación, con esfuerzo, con sacrificio. Yo creo que eso es definitivamente lo que puede ayudar a que mantengamos nuestra fuente de empleo. Sí, tener un trabajo, un ingreso, llevar el sustento a la casa, eso es muy importante. Y a la gente que lo hace cada día, hoy los abrazamos y los felicitamos en este 1 de mayo. Y nuestra intención es ser informativos, aclarativos. Se viene, gringo, una ley de empresas sociales y se dicen cosas a favor, se dicen cosas en contra. Quiero mostrar, por ejemplo, los diarios, qué es lo que están diciendo. Empresarios privados en emergencia por aumento salarial y la ley de empresas sociales. El diario, ¿qué es lo que dice? Alerten privados por ley de creación de empresas sociales. El Deber dice, empresas sociales, una figura que pone en jaque al sector privado en el país. Página 7 dice, ley de empresas, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia anuncia acción de inconstitucionalidad. Los Tiempos dice, constructores rechazan proyecto de ley de empresas sociales. La Razón, como informa, ley de empresas sociales entrará en vigencia tras el paso de unas 5 empresas a trabajadores. Opinión dice, empresarios anuncian una acción de inconstitucionalidad contra la ley de empresas sociales. Empecemos por lo primero. ¿Qué hay que saber de esta ley de empresas sociales? Lo básico. Dos cosas puntuales, Jimena. La primera, quisiera mostrarles, existe el decreto 1754. Es del 7 de octubre del año 2013. Reitero, decreto supremo 1754, que se encuentra en actual vigencia. Este decreto, que fue publicado y aprobado a partir del 7 de octubre de 2013, ¿qué establece? En su artículo primero dice, el presente decreto supremo tiene por objeto facilitar la constitución de empresas sociales de carácter privado en el marco de lo establecido en el artículo 54 de la Constitución. La empresa social, al ser una unidad productiva constituida por trabajadores y trabajadoras con igualdad de oportunidades, podrá establecer actividades comerciales en cualquiera de los tipos societarios previstos en el Código de Comercio. En fin, son en total 9 artículos que comprende este decreto supremo. Reitero, es de fecha 7 de octubre del año 2013. Desde ese momento entra en vigencia, se instrumentaliza, diríamos, un mandato constitucional que está establecido claramente en el artículo 54, parágrafo 3 de la Constitución. Yo tengo aquí el texto y dice claramente lo siguiente, artículo 54 de la Constitución. Las trabajadoras y los trabajadores en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social podrán, de acuerdo con la ley, reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación, cerradas o abandonadas de forma injustificada y conformarán empresas comunitarias o sociales. El Estado podrá coadyuvar a la acción de las trabajadoras y los trabajadores. Artículo 54, parágrafo 3 de la Constitución Política del Estado. Este mandato constitucional, Jimena, ya fue implementado a partir del decreto del año 2013. La pregunta es la siguiente, ¿qué pasó en estos 4 años y medio aproximadamente desde que se conocen los alcances de este decreto y a la fecha, cuando es que justamente la Asamblea ha dado curso a esta iniciativa, a este proyecto de ley que justamente le da forma de ley al artículo 54 de la Constitución? Quizás lo más simple hubiera sido elevar a rango de ley este decreto supremo, y prácticamente los alcances eran los mismos. Sin embargo, se ha trabajado en una normativa, se ha trabajado en una ley
porque es un ámbito en el cual puedes tener muchas más posibilidades de hacer modulaciones, de hacer ajustes y de evitar precisamente todo esto que hoy se viene comentando con mucha insistencia. El supuesto intento de querer avanzar en un afán confiscatorio sobre la propiedad privada, de atacar a las empresas privadas, de generar confrontación entre trabajadores y empleadores. Yo considero que quien está haciendo esa lectura probablemente se ha quedado en el proyecto de ley que fue aprobado el año pasado en la Cámara de Diputados y que pasó al Senado en revisión a mediados de mayo del año que viene. Quiero comentarte, Jimena, y comentarles a todos los espectadores, especialmente aquellos que están vinculados al ámbito de los empresarios, que ha habido un cambio sustancial respecto de aquel proyecto de ley que nos llegó aprobado de la Cámara de Diputados al actual que nosotros hemos terminado aprobando, revisando en realidad en la Cámara de Senadores y devolviendo con esas modificaciones a diputados para que finalmente este proyecto de ley quede sancionado. No sé, Jimena, tú me dirás, si quieres podemos ir conversando un poco, yo te puedo ir contando algunos elementos que son los que marcan la diferencia entre ese proyecto, reitero, que llegó de diputados y lo que nosotros mandamos modificado a la Cámara de Retorno. No sé si te parece. Bueno, vamos primero, por favor, con lo que decía el que aprobó diputados, para ver qué es lo que se modificó. Con todo gusto, Jimena. En el caso del proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados fue el 15 de mayo del año pasado exactamente. A partir de este texto que se aprobó en la Cámara de Diputados, justamente los empresarios pidieron inmediatamente una reunión con la Asamblea Legislativa. Ellos pidieron también poder hablar con miembros del Ejecutivo y de esa manera se fue conformando una mesa de trabajo de la cual emergieron una serie de observaciones. Yo tengo aquí justamente, Jimena, un primer documento que nos hiciera llegar la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, donde justamente hacían algunas observaciones a este proyecto que nos llegó de la Cámara de Diputados. Eran observaciones muy puntuales y en muchos casos, la mayoría de estas observaciones fueron atendidas por la Asamblea y fueron justamente incorporadas dentro de las modificaciones que hemos propuesto como Cámara de Senadores. Por ejemplo, aquí algunos de los temas que evidentemente preocupaban al sector empresarial con justa razón y que nosotros por ese motivo decidimos excluirlos y pedir que se modifiquen esta vez ya en nuestra condición de revisores. Por ejemplo, en el artículo 7. El artículo 7, que se refiere a la constitución de empresas sociales en los casos de cierre o abandono, por ejemplo, las causales eran el pago de obligaciones, o sea, las causales, ¿por qué razón se podría crear una empresa social? El pago de obligaciones pecuniarias propias del funcionamiento de la empresa por un lapso superior a 3 meses, continuos, comprendiéndose dentro de las mismas el pago de salario, pago de aportes a la seguridad social de corto y largo plazo. Y segundo, la suspensión o disminución paulatina de las actividades productivas. Estos dos elementos que formaban parte de esta primera norma aprobada en diputados fueron excluidos. ¿Qué es lo que dice este artículo con relación a las causales? Yo te voy a mostrar acá. Son justamente estos elementos que han hecho que este tema de los 3 meses de deuda de salarios ya no corra. Si debe 3 meses de aportes a la AFP, tampoco corre. Han quedado absolutamente por fuera. Ese tema vinculado a la disminución paulatina, se ha incorporado un candado, ¿no es cierto?, una salvaguarda para justamente aquellas empresas que por sus características tienen temporadas de actividad. Hay empresas que, por ejemplo, durante un tiempo colectan materia prima, ¿no es cierto?, durante ese tiempo no tienen trabajadores y cuando ya tienen que procesar la materia prima, recién empiezan a contratar. ¿Qué pasa cuando finaliza esa faena? ¿Qué pasa cuando finaliza esa temporada de actividades de la empresa? Otra vez se paraliza y por tanto los trabajadores tienen que salir. En esas circunstancias no se considera justamente esto como causal para que se declare el cierre o el abandono de la empresa y de esa manera se dé pie a la conformación de una empresa social. Eso está absolutamente establecido. Otro elemento que inquietaba muchísimo a los empresarios era el tema vinculado a que cuando los trabajadores presentan su demanda por salarios devengados, automáticamente ese documento que presentaban ellos era suficiente como para que la deuda se presuma legítima, líquida y exigible, ¿no? Eso quiere decir que ellos presentan su demanda y dicen: a nosotros nos deben 1 millón
y eso automáticamente era como, diríamos, la palabra final, la palabra definitiva. En esta nueva norma, respecto de ese tema, hemos creado un procedimiento que es el que justamente va a permitir que se determine si es evidente que existe esa deuda. Está justamente en el artículo 7º. Invito a los señores del empresariado nacional, de la Confederación, de las cámaras, todos los que están vinculados a este ámbito, a revisar el artículo 7 de la ley que ha sido aprobada ya por la Asamblea Legislativa Plurinacional y que hace mención justamente a todo el procedimiento especial sobre el cálculo del derecho a creencias de las trabajadoras y los trabajadores. Aquí está detallado, son exactamente, te voy a decir ahora mismo, son 7 puntos que se tienen que seguir y que pasan justamente por un procedimiento mediante el cual el empresario podrá también decir, no señores, los trabajadores dicen que yo les debo tanto, pero en realidad no les debo eso, yo les debo esto otro. Tienen unos plazos procesales en los cuales justamente la autoridad se puede pronunciar respecto al tema y ya no es solamente la demanda la que constituye el pie, diríamos, o el inicio para la conformación de la empresa social. Necesariamente para la conformación de la empresa social se tiene que presentar una copia de la resolución judicial que determina la validez y la cuantía de las acreencias de los trabajadores. Está en el artículo 8 que titula acreditación. Entonces, ese es otro elemento que ha cambiado y que ha modificado radicalmente el contenido de la norma aprobada por diputados. Y otro elemento que era de mucha inquietud para los empresarios, que era la disposición adicional cuarta, que indicaba lo siguiente: en caso de que el balance social determine la existencia de deudas que sobrepasan el activo de la empresa, a efectos del cumplimiento de tales obligaciones, las mismas, o sea, las deudas, serán asumidas por el empleador con la totalidad de sus bienes. ¿Qué quería decir esto? Que si la deuda en la empresa por parte del empleador era insalvable con los bienes de la propia empresa, tenían que entrar en juego los bienes de él, su casa, su vivienda, si él tenía alguna propiedad, etcétera. Eso también ha sido erradicado, ha sido sacado de esta última redacción y eso está definitivamente excluido de este procedimiento, de esta nueva normativa que nosotros hemos aprobado en la Asamblea. Entonces, como verás... Me pregunto una cosa, por favor, sí, Gringo. Sí, Jimena. ¿Quién es el proyectista de esa ley que tiene en su mano, del proyecto? Bueno, el proyecto originalmente nos ha llegado por parte del Ejecutivo, ¿no?, en primera instancia, y nosotros, bueno, diputados lo han procesado de esa manera, y ya una vez aprobado en la Cámara de Diputados, se habían incluido también algunas modificaciones respecto del texto original de la propuesta. Nosotros ya en base a esas modificaciones y en base a las reuniones que hemos ido sosteniendo con el sector de los empresarios y también nos hemos reunido con sectores de trabajadores, finalmente hemos hecho estas últimas modificaciones y esto es lo que hemos terminado sancionando en la Asamblea Legislativa. Le preguntaba quién es el proyectista porque me imagino que a los empresarios les debe inquietar saber dónde se piensa de esa forma, es decir, dónde se piensa que por no pagar a AFP se puede perder la empresa o por no pagar caja, porque si uno fuera a la estadística, Gringo, deben ser centenas, si no miles de empresas atrasadas en pagos a la caja y en pagos a la AFP. Y también deben preocuparse los empresarios por quién piensa dentro del gobierno del MAS que tienen que responder con todos sus bienes, ¿no? Digamos, aunque fuera una SRL. Bueno, seguramente puede haber gente dentro del MAS que piense eso, pero lo que hemos aprobado nosotros en la Asamblea no tiene nada que ver con esos pensamientos. Esto está claro. No quisiera que siga todavía reinando la confusión en el sentido de que por 3 salarios devengados te puedan tomar la empresa. Eso está claro que no es así, ¿no es cierto? La ley lo dice claramente. La ley que nosotros hemos aprobado... ¿Qué pasa cuando hay los 3 salarios devengados? No pasa nada. Nada. Absolutamente nada. Son otras las causales las que pueden determinar que se aplique esto que manda la Constitución, que ya mandaba el decreto. Veamos eso ahora, por favor. ¿Perdón? Veamos eso ahora, las causales. Con todo gusto. Lo que nosotros hemos aprobado tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados respecto a las causales. Un elemento importante que creo que también es preciso puntualizarlo en este momento, Jimena, es el hecho de que todas las determinaciones que se están tomando acá se lo está haciendo en el ámbito del Código de Comercio, ¿sí? Vean ustedes, aquí está el artículo 5, por ejemplo, para la constitución de empresas sociales. Los procesos que hay que seguir, todos están encuadrados. Artículo 1503, 1504 del Código de Comercio,
1546, 1551 del Código de Comercio, 1618, 1612, 1613. Es decir, estamos hablando de normativa que ya se encuentra vigente. Eso, por favor, esos números, ¿qué quiere decir? Que todos estos puntos que se están destacando aquí en los artículos que forman parte de esta ley, que ya forman parte de normativa que se encuentra en vigencia en nuestro país. Permítame algo, gringo. Sí. Haga de cuenta, para que lo entienda todo el mundo, que hay gente que no sabe por qué razón una empresa puede pasar a manos de sus trabajadores. Correcto. Lo vamos a puntualizar entonces, y decíamos, existe el artículo 6º, que es justamente donde se establece... en el caso de dos circunstancias: cierre de la empresa o abandono injustificado. ¿Cómo se determina aquello? El empleador, cuando pase esto, ¿no es cierto?, es que se puede avanzar hacia la constitución de una empresa social. ¿Sí? ¿Qué casos? Cuando el empleador proceda al retiro de modo repentino y masivo de trabajadores. ¿Qué es masivo? Eso justamente es lo que se va a definir en el reglamento que se va a hacer de esta ley. Nosotros eso se lo propusimos a los empresarios durante nuestras discusiones técnicas y ellos lo entendieron. El nivel de detalle, el nivel de este tipo de menciones dentro de la ley sale sobrando. Por tanto, esto queda para reglamento. ¿Qué es masivo? ¿Qué es intempestivo? Son conceptos que se van a definir dentro del reglamento y que van a quedar claramente establecidos. Hay un segundo elemento que lo vamos a ver ahora mismo, es el inciso B, otra causal. La huida del país del empleador, entendida como la ausencia intempestiva y continuada por un tiempo de 60 días, excepto fuerza mayor. Este es un ingrediente nuevo que nosotros hemos puesto, que no constaba en el anterior, que tiene que ver primero con un plazo. Es decir, si el empresario desaparece de la empresa durante 60 días, no paga salarios, no da razones, no da la cara, no se comunica con nadie, eso es concebido como abandono. Eso es interpretado como huida del país, sobre todo si el empresario o la empresaria no se encuentra en territorio nacional. Son esos 60 días que nos parece un plazo razonable, pero además aquí hace una salvedad, excepto fuerza mayor. ¿Qué es excepto fuerza mayor? Si el empresario se enferma, por ejemplo, ¿no es cierto?, se contempla eso como una situación de excepción, como una situación de fuerza mayor. Y la tercer causante es el cierre intempestivo de la empresa sin haber seguido el procedimiento de lockout. El lockout es un procedimiento que los empresarios lo conocen muy bien, que es un procedimiento que hay que seguir justamente, son una serie de etapas que están establecidas dentro de la normativa laboral, dentro de la normativa del comercio, ¿verdad?, y civil, donde se establece claramente que hay un procedimiento. Si el empresario abandona la empresa, la deja la empresa y no se acoge a este procedimiento del lockout, esa será otra causal para interpretar que esa empresa ha sido cerrada o abandonada de manera intempestiva. Estamos hablando de eso, Jimena. Esas son básicamente las causales. Respecto de la posición... Pregunto, por favor, sí, para no pasar de estas causales. Sí. Abandono, ¿qué es abandono? Porque aquí la primera dice cierre o abandono injustificado. ¿A qué se le llama abandono? Dejar su fábrica, dejar su emprendimiento, dejar su empresa. Ese es el abandono. Es como ¿Por que cuánto ahora, tiempo? Es como que ahora yo me levante de acá y la abandone a usted, Jimena. Es lo mismo, dejar el lugar donde uno está trabajando. Reitero, la huida del país... Por favor, aclárenos, ¿por cuántos días, a partir de cuántos días se considera abandono? En realidad, el tema de abandono tiene que ver con huida del país. Básicamente es eso. Esa es la razón. Está en el inciso B del artículo 6º. La huida del país, que es la ausencia intempestiva y continuada por 60 días, ¿no?, excepto los casos de fuerza mayor. En el caso de retiro de modo repentino o masivo de trabajadores, ese es el concepto que, como decía, va a ser reglamentado, va a estar dentro del reglamento y allí se va a establecer seguramente esos términos. ¿Qué es lo masivo, Jimena? Y aquí viene la discusión. Si tú tienes una empresa en la que trabajan 100 funcionarios, ¿qué es masivo? 5. Si tú pones acá el despido de 5 trabajadores es masivo, ¿qué pasa con una empresa que tiene 10 trabajadores? 5 ya de 10 es masivo. ¿Y si no son 6 trabajadores porcentaje? es también masivo.
Por eso es la explicación de pasarlo más bien al reglamento. Allí es donde se va a determinar. Permítame, gringo, ¿por qué no se pone un porcentaje? Retiro del 50% de sus empleados, por ejemplo. Eso es lo que se va a discutir en el reglamento y seguramente en la parte de discusión de este reglamento también podrán participar los empresarios con sus observaciones, con sus inquietudes, que nosotros hemos acordado eso, reitero, cuando nos hemos reunido a discutir con ellos estos temas, acordamos justamente que se pueda llevar esto al reglamento sin mayor inconveniente. Lo mismo Ahora, que intempestivo, sí. Si uno fuera un empresario, diría el empresario, claro, pero también hablamos de los salarios y al final no nos tomaron en cuenta. ¿De qué es salarios? decir, Perdón. Cuando los empresarios se reunieron y hablaron de los empresarios, ellos pudieran decir, por ejemplo, no, ellos ya... sí, dicen que nos van a consultar, pero luego nos consultan y actúan sin... La inquietud de los salarios, Jimena, respecto de los 3 salarios, fue una demanda de los empleadores. La Confederación de Empresarios dijo, ¿cómo van a poner pues 3 salarios? ¿Quién no puede llegar a deber 3 salarios? Cualquier empresa puede llegar a deber 3 salarios. Escuchando esa petición de los trabajadores, fue justamente que se incorporó esa modificación. Desaparece en realidad. Ya no hay ese adeudo de 3 salarios a las AFPs u otro tipo de deudas que pudiera tener el empresario, ¿no es cierto? Entonces está totalmente descartado como causal para constituir una empresa social. Bien. Le quiero hacer escuchar, por favor, lo que dijo el presidente de los empresarios, para que usted nos diga si cree que él está exagerando, si cree que está equivocado, pero él dice que este es el peor atentado contra la propiedad privada. Escuchemos. Es el más grave atentado contra la propiedad privada en el país, que además fomenta la confrontación entre trabajadores y empleadores y deja a las empresas en indefensión frente a la toma de unidades productivas, tal como se deriva de las declaraciones desaprensivas de un líder sindical. Exigimos se suspenda el tratamiento de la Ley de Empresas Sociales remitido a la Cámara de Diputados. ¿Exagera? ¿Es el más grave atentado contra la propiedad privada? Yo quiero comentarlo y me parece muy importante. Lo que pasa es que algunas declaraciones se han hecho, me da la impresión, sin siquiera haberse tomado el trabajo de revisar en detalle la ley que finalmente ha sido sancionada por la Cámara de Diputados. Yo quiero mostrarles esta disposición adicional que no existía, que no estaba contemplada, está acá abajo, que no estaba contemplada en las mesas de negociación que tuvimos con los empresarios y que nosotros sí la incluimos. Es una disposición adicional sexta que dice claramente lo siguiente: no se considerarán las pretensiones sobre constitución de empresas sociales en los que se demuestre intencionalidad manifiesta de perjuicio contra la productividad de la empresa. ¿Cómo se determina eso? Bueno, pues es justamente una autoridad, un juez, el que va a definitivamente ponderar la denuncia, las pruebas, los elementos que pueda aportar, en este caso el empresario, para demostrar que aquí hubo una actitud manifiesta de parte de las trabajadoras y los trabajadores para perjudicar, para boicotear a la empresa y de esa manera forzar su quiebra o su cierre o su abandono y de esa manera hacerse de la empresa y constituir una empresa social. Yo creo que esta es la mejor salvaguarda que tienen los empresarios. Con relación a las declaraciones... ¿Usted cree entonces, gringo? Si me permite, Jimena, con relación a las declaraciones que han generado cierta inquietud, yo personalmente no las comparto, eso de que si no se aprueba la ley vamos a tomar las empresas. Yo creo que ese no es el ánimo ni de nuestro presidente, ni de nuestro gabinete, ni de quienes conformamos este momento del gobierno de nuestro país. Yo creo que es importante, como siempre lo hemos dicho, lo hemos manifestado, además a través de diferente normativa, la tranquilidad, la seguridad que tienen que tener los empresarios para llevar adelante sus emprendimientos, garantizar el uso de su capital, que tengan sus ganancias, sus utilidades y obviamente darles el marco jurídico necesario para llevar tranquilos adelante su actividad. Pero en ese marco, Jimena, tampoco podemos dejar de atender primero un mandato constitucional y segundo un hecho real, que ha sido la cantidad de malos empresarios, que seguramente son la minoría, que han dejado prácticamente en vilo a muchísimas familias bolivianas sin empleo, a los trabajadores sin empleo, sin una salida y además con salarios devengados de muchos años. No queremos ir a un extremo, pero tampoco nos parece que podamos hacer una mirada distraída, primero de un mandato constitucional y segundo de un hecho que evidentemente ha castigado a muchísimas familias de trabajadores en nuestro país. Vuelvo a poner esta cuña porque quiero que diga si está equivocado el presidente de los empresarios. Es el más grave atentado contra la propiedad privada en el país. ¿Es el más grave atentado? ¿Está equivocado cuando él dice eso? Bueno, yo creo que eso no lo habíamos escuchado cuando estaba vigente el decreto.
Si fue el más grave atentado, ya viene este atentado desde el 7 de octubre de 2003. 13, perdón. 13, ahí está. Ahí está claramente establecido. Entonces, ¿está equivocado Ronald Nostas? Segundo, yo por Ronald tengo un enorme aprecio, le tengo un gran cariño. Usted no me va a hacer pelear con Ronald jamás, Jimena. Yo tengo un gran cariño por él y por todos los empresarios con los que nos hemos reunido a negociar muchísimas veces. Lo último que voy a hacer es pelearme con ellos. Aquí no se trata de pelearnos y de pronto salir diciendo tienes razón o no tienes razón. Ese no es el punto. Yo creo que, insisto, si Ronald y su equipo jurídico y todos los empresarios revisan con detenimiento el alcance de esta disposición adicional sexta, en la que se pone esta salvaguarda que antes no existía, que no estaba ni en el proyecto que había acercado en la Cámara de Diputados al Senado para su revisión y que tampoco estaba en las mesas de discusión que tuvimos con ellos, que es un elemento que nosotros hemos incorporado. Creo que ahí ellos se van a quedar más tranquilos y definitivamente esto que en algún momento pudo haber parecido como un avance hacia la confiscación o un atentado contra la propiedad privada o la propiedad de los empresarios en Bolivia, definitivamente esos argumentos no se condicen, no se ajustan a lo que en realidad es esta norma. Le quiero contar que el presidente de la Cámara de Industria y Comercio, don Jorge Arias Lascano, a quien vemos ahí en la imagen, nos dijo en la radio, en Fama, Poder y Ganas, vamos a repensar nuestra relación con el gobierno, dijo, a partir de esta acción. ¿Qué van a hacer? Porque eso es como decir de aquí para adelante, se acabó el juego con el gobierno. Vamos a repensar, dijo, la relación con el gobierno. ¿Qué puede comentar? ¿O cómo se mejora esa sensación también? Bueno, primero revisando la norma. Yo creo que eso es lo más importante, que los empresarios entiendan que del proyecto, que en muchos casos muchos empresarios se han quedado con ese proyecto, como si ese fuese el que hemos aprobado en el Senado, que no lo es. Hemos hecho las modificaciones escuchando en gran medida las observaciones de los empresarios y justamente palpando un poco esas sus inquietudes y preocupaciones y sensibilidades, ¿no es cierto? Yo creo que es un poco eso. Y segundo, yo creo que siempre es bueno revisar las relaciones que uno tiene. Y creo que en ese análisis los empresarios de ninguna manera van a poder dejar de coincidir con el gobierno en que han sido los 12 mejores años que han tenido ellos para llevar adelante sus inversiones, sus actividades. La estabilidad económica, política y social que ha generado el gobierno del presidente Evo Morales no se tiene ninguna memoria, ningún parangón respecto de lo que han sido por lo menos los últimos 50, 80 años. Los empresarios bolivianos siempre se han habituado a convivir con una situación crítica, si no eran problemas sociales, eran problemas de orden económico, que la inflación, que la hiperinflación. Fue realmente muy traumático poder hacer negocios, poder hacer empresa en Bolivia. Hoy la cantidad de empresas que están funcionando y que tienen el éxito que tienen, incluida la banca, ¿no es cierto?, no hay que excluirla de este análisis. Yo creo que eso da sin duda la pauta de que son los mejores años que ha tenido el empresariado boliviano y ojalá en esa revisión que hagan de su relación con el gobierno también tomen en cuenta estos parámetros que ningún otro gobierno durante los últimos 50 años por lo menos les habían garantizado, que son estas condiciones de seguridad, de tranquilidad, de paz social, de justicia social con las que estamos atravesando todos estos días, Jimena. Entonces, gringo, que le quede claro al país que si el inicial proyecto de ley era más duro, eso se ha corregido. Y lo que usted aconseja es que quienes se oponen, recordando el primer proyecto, que se oponen por eso, que revisen lo que ahora se ha aprobado en Senado, ¿correcto? Correcto, Jimena. Usted es una intérprete perfecta de lo que he querido transmitir esta vez. Es así, es absolutamente cierto. Si en algún momento, Jimena, y esto también quisiera aclararlo y puntualizarlo, si en algún momento salí manifestando a los medios de comunicación de que en algún momento de nuestras mesas técnicas notamos que había algunos empresarios que pretendían obstaculizar la creación de esta ley, que pretendían obstaculizar un mandato de la Constitución Política del Estado, fue en el entendido de que habían algunas pretensiones como esta, por ejemplo. Fíjese, Jimena, y quiero compartirlo con usted y con todos los amigos televidentes y amigas televidentes. Pretendían ellos, por ejemplo, que requisito sine qua non para poder avanzar hacia la constitución de una empresa social sea que todos los trabajadores y trabajadoras por unanimidad estén de acuerdo en avanzar hacia la conformación de la empresa social. Si había un trabajador o una trabajadora que no estaba de acuerdo con ir adelante, ya no se podía hacer la empresa social. Eso evidentemente, ¿no es cierto?, podremos leerlo quizás con alguna susceptibilidad o suspicacia. Eso da nomás a entender como que no existe la voluntad de que se constituyan las empresas sociales. Segundo elemento, Jimena, sabemos aquí en Bolivia cuánto duran los procesos laborales. 8 años, 9 años, 10 años para que se conozca una sentencia ejecutorial.
¿Qué querían algunos empresarios? Decían que la condición básica para llevar adelante la constitución de esta empresa sea que esas acreencias que tiene el patrón o el empleador con su trabajador sean a través de una sentencia ejecutoriada. O sea, era decir, esperemos 10 años hasta que se resuelva el juicio para ver qué pasa después de 10 años, a ver si la empresa sobrevive, si no sobrevive. Eso definitivamente es no querer que se pueda llevar adelante la aplicación de la Constitución Política del Estado. Por eso es que nosotros dijimos, nos sorprende que hayan algunas propuestas, algunas sugerencias que se hacen a la ley, que lo único que hacen es inviabilizarla. Creo que hemos hecho una ley balanceada, razonable, que dista muchísimo. Tú bien lo dijiste, Jimena, dista muchísimo de la ley que recibió la Cámara de Senadores de Diputados. Hemos hecho las modificaciones y tenemos la certeza de que con los procedimientos que se han establecido, con la intervención de un juez, con la intervención de un perito, que es otro elemento importante que tampoco lo hemos mencionado, con eso y otras salvaguardas que hemos puesto, que podemos explicárselas a los empresarios. Y aquí los invito a los hermanos empresarios que se reúnan nuevamente con la Asamblea, con las autoridades respectivas. Podemos hacer una discusión, se tiene que hablar obviamente del reglamento, que va a ser otro momento importante. Sigamos discutiendo, sigamos enriqueciendo la norma y por supuesto, Jimena, si alguien considera que algún derecho constitucional se está vulnerando, se está avanzando en contra de algún derecho de algún sector o de algún ciudadano, tiene todo el derecho del mundo de recurrir a las instancias que considere pertinentes para hacer su reclamo y para pedir las explicaciones respectivas. Muy bien. Haciendo legislación comparada, gringo, ¿qué país tiene una ley como esta? Mira, no tengo ese datito, yo, tú sabes, no soy abogado, tenemos los antecedentes, se conocen obviamente experiencias de otros países, ¿no es cierto? Yo en lo personal he tenido la posibilidad de conocer algunas experiencias como por ejemplo en Argentina, ¿verdad? Donde sí se ha conformado algunas empresas sociales con éxitos disímiles, ¿no es cierto? Pero bueno, en todo caso, quiero reiterar estos dos elementos con los que había partido. Primero, mandato constitucional, que yo creo que nadie estaría discutiendo esto, y segundo, un decreto que ya tiene larga data, casi 5 años, que en ningún momento había despertado este tipo de susceptibilidad. Lo que los empresarios no entienden es esto, gringo. Si está el decreto, si está la Constitución, ¿para qué mueven el avispero, dicen? No se mueve el avispero, es exactamente lo mismo. Lo que hace el decreto es traducir, convertir en norma, en este caso una norma del Ejecutivo, un mandato constitucional. Lo que hacemos en la Asamblea es darle forma legal, ¿no es cierto?, de ley, a un mandato constitucional. Lo que hace la ley es básicamente, a partir de los ingredientes que te da la Constitución y que se manifiestan en el decreto supremo, es darle una forma, establecer procedimientos con un nivel de detalle mucho más amplio que el que tiene el decreto al que estamos haciendo alusión. Le pregunto esto, gringo. ¿Tienen datos ustedes de cuántas empresas en este momento tienen o ese abandono o ese retiro intempestivo y masivo de empleados? Ese es un dato que lo tiene seguramente el Ministerio de Trabajo. Nosotros hemos trabajado esencialmente sobre el mandato constitucional, sobre la información que hemos ido recabando, ¿no es cierto? Y bueno, seguramente en el momento en el que se discuta este tema a nivel de las autoridades del Ejecutivo, seguramente allí se conocerán estos datos, Jimena. Pregunto, gringo, ¿qué pasa con la deuda de la empresa si es que la deuda se transfiere a los trabajadores? Me refiero a deudas bancarias, deudas con la caja, deudas con la AFP, ¿se van con los trabajadores? No, existe una posibilidad, ¿no es cierto?, y está establecida dentro de la misma norma, que quienes tengan acreencias, ¿no es cierto?, porque hay diferentes tipos de acreedores. Cuando hay una empresa que está con estos problemas, aparecen los acreedores privilegiados, los primeros que tienen que cobrar cuando se resuelve el tema, que son los trabajadores. Eso está absolutamente establecido en la normativa laboral y aquí también obviamente se pone de manifiesto. Los otros acreedores, los acreedores ordinarios, pueden participar dentro de la misma empresa. Hay una sola salvedad, que no pueden tener la mayoría del paquete accionario, no pueden constituir la mayoría de la sociedad. Vamos a un ejemplo, es una empresa textil, cuyo uno de sus acreedores es un proveedor de telas, ¿de acuerdo? La deuda de la empresa con ese proveedor de telas es por un monto X. Puede participar ese proveedor de telas en la conformación de la empresa social, ¿no es cierto? Puede participar con esa acreencia, ¿no es cierto? Lo único que no puede hacer esa empresa proveedora de telas es tener el 51% o más dentro de la empresa social. Pregunto esto, entonces, cuando se transfiere la empresa, se transfieren las deudas. ¿No es que el empresario pierde su empresa y mantiene sus deudas? Bueno, hay que analizar cada caso, ¿no? Es decir,
Pero la ley no lo dice. Aquí estamos haciendo casuística, Jimena. No, pero la ley no lo dice. Todos los casos son iguales. Hay empresarios que tienen una situación y hay empresarios que tienen otra. Es decir, no podríamos ahorita entrar en el detalle de decir qué pasa si esta empresa que tiene una deuda de tanto o esta otra de tanto. Es decir, aquí la norma es general, ¿no es cierto? Aquí se aplica un criterio general y es que justamente cuando las autoridades judiciales son las que determinan la viabilidad de llevar adelante un emprendimiento de estas características que podría garantizar la fuente de empleo de los trabajadores y además, obviamente, resolver la viabilidad de la empresa, ¿no es cierto? En esos casos se va a proceder y se va a dar curso a esta posibilidad de que se mantenga la empresa. Caso contrario, posiblemente la autoridad, acompañado por un perito, dirá, miren señores, lo que ustedes están queriendo reflotar o esta empresa definitivamente no va más. No se puede dar curso a la constitución de una empresa social. ¿Qué dice la ley sobre la deuda de las empresas? Me refiero a la deuda con los bancos, con las AFPs, con la caja. Bueno, en el caso de los servicios, por ejemplo, el tema que tiene que ver con agua, energía eléctrica, gas, etcétera, lo que establece esta normativa es que se puede ir a la posibilidad de conformar un plan de pagos, ¿no es cierto? Es decir, no es que se le va a caer con todo. ¿Pero de quién es la deuda? ¿Perdón? ¿De quién es la deuda? De la empresa social. De la empresa social. De la empresa social. Correcto, de la empresa que se constituye. Lo que se hace con la empresa social es darle la posibilidad de no caerle con todas las deudas en el momento en el que se está constituyendo, sino la posibilidad de hacer un plan, ¿no es cierto?, que le permita a la empresa salir adelante, recuperar su flujo de caja y obviamente empezar a pagar sus acreencias. ¿Qué pasa con la deuda con la banca? Bueno, la deuda con la banca es un tema que seguramente el juez la tendrá que ponderar. ¿Qué porcentaje del giro de la empresa representa la deuda en la banca? No lo sabemos. Ese es un tema que se tiene que determinar y por eso yo hablo de que son casos particulares. Es decir, si es una empresa que tiene un giro de 1 millón y le debe 2 millones al banco, bueno, evidentemente es una empresa inviable, ¿verdad? Por eso digo, si vamos a empezar a hacer casuísticas, resulta complicado entender la norma. Lo que hay que tratar de hacer es entender la norma en su conjunto y después seguramente el juez, el perito serán los que determinen las particularidades de cada caso. La ley no dice si hay una deuda bancaria con el sistema financiero. Se habla en general de las acreencias, ¿no? De las deudas, ¿no es cierto? De los pasivos, de los activos. De eso se habla en términos generales, ¿no es cierto? Y obviamente hay... ¿Y eso se puede precisar? Hay límites, pues obviamente, ¿no es cierto? Los establece la misma norma, ¿no es cierto? Eso está absolutamente claro. Por ejemplo, mira acá, ¿no? Disposiciones adicionales. Aquí dice, los acreedores ordinarios que decidan formar parte de la empresa social presentarán su acreencia convirtiéndola en su cuota parte de capital o podrán constituir inversiones con destino a acrecentar el capital social. En su caso se salvan sus derechos de manera proporcional, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Esa es una medida general. Depende de cuánta es la creencia que tiene este acreedor, ¿no es cierto?, para determinar su nivel de participación en la empresa. Esa es la explicación y eso es lo que marca esta normativa, Jimena. Claro, porque podría echar la ley esa la trampa, ¿no? Es decir, como debo 5 millones de dólares, la abandono mi empresa y pierdo la deuda, desaparece mi deuda. No, esto no está contemplado aquí. Aquí de lo que se trata es de establecer cuáles son esas empresas que, encontrándose en estas 5 circunstancias que están claramente establecidas en la norma, que son concurso de acreedores, liquidación, quiebra, abandono injustificado o cierre. Eso es lo que establece la Constitución, eso es lo que establece esta norma. Si vamos a hablar de otro tipo de figuras donde los empresarios están prestándose plata al banco y después no pagan y se escapan, bueno, esa ya es una figura de otro tipo que no está contemplada dentro de estas disposiciones que estamos hablando. ¿Qué pasa entonces con el financiamiento? O sea, hay la nueva empresa, se forma la empresa social, ¿sí?, y para funcionar necesita un financiamiento. Sí. Pero el banco va a decir con qué experiencia empresarial les voy a dar un crédito a los nuevos dueños. ¿Hay algo sobre eso en la ley? Sobre la ley, exactamente lo que se especifica en la disposición adicional quinta es que el sistema financiero podrá disponer la concesión de créditos preferentes, los que tendrán como única finalidad la reactivación productiva de la empresa. Está aquí en la quinta, disposición adicional quinta. Escuché en algún momento que algún empresario sugirió que fuese el Estado, que fuese el gobierno el que salga a atender esta demanda. Nosotros hemos considerado que eso no es lo correcto, que estamos hablando aquí de una empresa que una vez constituida se va
a poner a jugar con las reglas que marca claramente el Código de Comercio y la demás normativa. Por tanto, es esta empresa que tiene que demostrar que evidentemente va a ser competitiva, que evidentemente va a salir adelante, ¿no es cierto?, que los trabajadores van a tener la capacidad de gerenciarla, ¿verdad? Y son ellos los responsables, así lo establece justamente esta norma, los responsables de llevar adelante este emprendimiento. Entonces, ellos, como cualquier otro empresario, tendrán la chance de ir al sistema financiero y hacer su solicitud de préstamo, de crédito con fines productivos. Si la banca se los da, si no se los da, bueno, eso ya es un tema de la banca, que evidentemente en este caso particular nosotros no regulamos. Hay regulaciones específicas que tienen que ver con la actividad financiera y seguramente allí se resolverá ese tema. Gringo, ¿cuánto tiempo usted vivió de un salario? Caramba, hace muchos años. Me obligas a revelar mi edad, Jimena. No diga la edad, diga que empezó muy joven. Sí, empecé muy joven. No, mira, en realidad... Diga, empecé a los 15. La verdad, no tan joven. Mi primer salario debo haberlo recibido a los 19 años y ahora tengo 50 y... A ver, espera un ratito, ¿con IVA o sin IVA? Sería del 62, 56 años. O sea que he trabajado unos cuantos años. Mi primer salario, el otro día justamente, que ya estoy cerca a jubilarme, así que estoy empezando a hacer mis papelitos para jubilarme, vi mi primer salario, Jimena, 25.000 bolivianos era mi primer salario, en 1983. ¿Sabes cuántos dólares eran mis 25.000 bolivianos? ¿Cuánto? 100. 100 dólares. Sí, esa era la fortuna que ¿Su primer recibía empleo cuál fue? ¿Perdón? ¿Su primer empleo cuál fue? Mi primer empleo fue en una empresa de unos señores suizos que importaban productos de Suiza. Ese fue mi primer trabajo. Yo era como una suerte de mensajero, secretario. Yo estaba paralelamente estudiando en la universidad, así que no había mucho para elegir. Ese fue mi primer trabajo. ¿Su segundo empleo? El segundo con otros suizos, en otra empresa, que tenía otras actividades. Después trabajé, ya entré más a la tele. ¿En el segundo empleo qué hizo, Gringo? Algo parecido. Trabajé como 10 años en esa empresa y empecé igual de mensajero y fui avanzando y terminé ahí, digamos, codeándome con los gerentes, con los jefes. Sin ser profesional del área ni nada, pero era más experiencia, un poco sentido común. Después mi primer trabajo en la tele, ¿no?, que fue en ATV, que fue mi primer trabajo. Y después, bueno, ya una historia un poco más conocida por todos. Bien. Gringo, como presidente del Senado, ¿cuánto es su salario? Mi salario ahorita es de papeleta, creo que son 18.000 y fracción. Y al bolsillo te llegan como 16.000 y fracción. Ese es el salario que tenemos establecido, que lo ganamos todos, senadores y diputados, todos exactamente lo mismo, titulares, ¿no? Es un poco menos que el presidente, creo que es casi lo mismo que ganan los ministros, ¿no? Ese es el salario que tenemos ahora. Cuando usted comenzó como presidente del Senado, recuerdo bien las entrevistas que decía de que se iba en Trufi, ¿sigue subiendo en Trufi? Firme, siempre. En Trufi, a veces en minibús, a veces en micro, en lo que pesco, porque a veces se complica un poco la mañana, pero sigo en esa rutina y te cuento que me ha ido muy bien. Justamente ahora venía con mi compañero comunicador y me decía, ¿cuántos líos has tenido en Trufis, taxis en estos 3 años y medio? Y yo la verdad es que no he tenido casi ninguno. Alguna vez una señora me dijo, yo antes lo quería mucho, ahora ya no lo quiero. En fin, cositas que pasan, que son parte de la libertad, pero yo con todo respeto y cariño escucho lo que me dicen en el Trufi, escucho lo que me dicen en el minibús. A veces me lo dicen de manera directa, a veces lo hablan atrás para que yo lo escuche, yo lo registro, lo tomo en cuenta y creo que es parte del ejemplo que deberíamos dar. Jimena, mira, yo soy la prueba fehaciente, la prueba viva de que cuando un hombre vinculado al gobierno, vinculado al poder, si tú quieres, camina por entre los ciudadanos, camina por entre la gente, no le pasa nada, no le pasa nada. Ahora, Gringo, cuando usted va en el minibús o en el Trufi, ¿usted va solo o va con guardias que lo cuidan? No, solo pues, imagínate, mi presupuesto no da para tener un guardia. A los guardias... ¿No se lo pone el Estado? A los guardias que eran, al principio yo te cuento que cuando llegué tenía, creo que eran 12, ¿no? 12 que estaban asignados ahí. Y tenía 13 decanes, ¿no? Uno de cada fuerza. Bueno, prescindí de los 13 decanes, obviamente, porque me parecía innecesario. Sinceramente, desde mi lógica, no había una justificación, que además me representaba un gasto para el Senado. Y respecto a los guardias, hemos hecho un recorte dramático. Hay apenas un par de policías que están en la puerta, cuidando que la seguridad básicamente de todos los senadores y senadoras. Así que estamos solos, caminamos. Mira, ¿me dejas que te cuente una anécdota bellísima?
Sí, ¿Puedo, sí. ¿Puede ser en 30 segundos? Sí, sí, claro. Te cuento que el otro día estaba en la 23 de Calacoto, que es donde yo tomo todos los días el minibús. Entonces hice parar el minibús y adelante había un señor. Y el señor me miró así, ¿no? Y le dijo al chofer, este tipo, ¿cómo anda solo? Le dice al chofer. Y el chofer le dice, no, siempre, todas las mañanas está así, todas las mañanas se sube en minibús. Dice, pero eso es muy peligroso, al tipo le va a pasar algo. Y el minibusero le dijo, nosotros lo cuidamos, ¿no? Pucha, fue una emoción tremenda, Jimena, me sentí muy feliz y dije, realmente vale la pena, porque tantos cuidadores que tengo, que son los choferes de minibuses, de trufis, la gente que se sube a esos vehículos y con la que yo charlo todas las mañanas y en las noches cuando me bajo, es realmente muy placentero. Yo me siento muy feliz y siento que nunca he traicionado lo que siempre he sido, un tipo que se ha manejado siempre en transporte público. En su casa, gringo, ¿hay guardias que cuidan la casa? No, mi señora y a veces mi suegra. Con esas dos guardias estoy, pero más que protegido, más que amparado, Jimena. Bien, voy a mostrar la declaración jurada de bienes, la hemos buscado mientras él nos contaba esto. Veamos lo que tiene. Su patrimonio neto son 405.000. Eso es total bienes, no tiene deudas, no le debe a nadie. A Dios le debo todo. Con él son mis únicas deudas. ¿Casa propia, gringo? Vivimos en un departamentito que lo compramos hace añazos con mi señora. Pero claro, debo confesarlo, mi señora es la que maneja la plata. Y yo soy ¿Auto propio? Soy un poco inquilino. El auto propio sí tengo, ahí sale en la declaración, que es un Ford Escort modelo 88, que lo luzco orgullosamente por las calles de La Paz. Es un fierrazo del que no pienso desprenderme por los próximos 20 años. Así que muy feliz, muy contento, me da todo lo que necesito, me lleva a los lugares donde tengo que llegar, con seguridad, con tranquilidad, con decencia. Así que me siento muy feliz y muy orgulloso de mi Ford Escort 88. Y si alguien dice, claro, no muestran nada, pero una vez que salgan del gobierno van a aparecer sus cosas, ¿qué le diría a quien pueda pensar así? Que le damos tiempo al tiempo, ¿no? Él nos dirá qué sucede, como dice la canción de Los Carcas. Nosotros no estamos saliendo seguramente igual como hemos entrado. No vamos a ver crecido nuestro patrimonio de manera significativa, Gringo. no de manera exponencial por lo menos. Obviamente nos hemos ahorrado unos pesitos porque ya viene la época del otoño, de la vida. Así que tenemos que prepararnos para eso. Seguramente no va a ser fácil conseguir trabajo después de que uno deje esto. Pero bueno, en fin, estamos preparados, conscientes de que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Pero felices, orgullosos de poder salir a la calle. Y bueno, si alguien tiene algo que decir en contra nuestra, pues que vaya a un lugar, que nos denuncie, que vaya a la fiscalía y que presente las pruebas. Yo no tengo ningún problema. Nos Gringo. hemos comportado siempre así, de manera absolutamente transparente, honesta, Gringo, usted humilde. ha dado pie, Sí. usted ha dicho, le daremos tiempo al tiempo. Y yo me acuerdo que usted cantaba, ¿se acuerda? Opa, claro. ¿Cómo no me voy a acordar, pues, Jimena? A ver un poquito, cante un poquito, No, le daremos no, tiempo al tiempo. No, Esa ya no partecita. puede. Ya no Ya puede. Me estás haciendo, eso, ¿cómo se llama? Un bullying público televisivo. Eso no se hace. Tendrías que haberme poquito, dicho esa con partecita. anticipación. Así, mira, venía bien ensayadito, bien preparadito, te hacía una linda canción. Te propongo en la próxima. No, un poquito, le daremos tiempo al tiempo, esta partecita. No, los Carcas me van a matar, se van a arrepentir de haber compuesto esa canción si me escuchan cantándola. No, Jimena, la verdad es que todo tiene su tiempo. ¿Cuánto tiempo cantó? Muchos años, te cuento que he grabado, ¿cuántos? 7 discos he grabado, aunque no creas. Y ha sido muy linda experiencia. Ahí está, esos son los Carcas, ese es tiempo al tiempo. Lo ayudo con el fondo, para que cante sobre ello. A ver. Voy a hacer fonomímica, como es en la mayoría. Me sale igualito, ¿no? Parece Gonzalo Hermosa. Oh, ¿te das cuenta? Caramba, eso está bueno. Gracias, gringo, No, aunque a no ti, cantó. Jimena. Gracias. A ti, Jimena, como siempre. La verdad es que es un placer encontrarse contigo y saber que contigo estamos con todo el equipo allá en Santa Cruz, a Pepe, a toda la gente, un cariño, un abrazo grande. Más allá de lo que dicen las redes sociales de que uno se ha vuelto el demonio, que se ha vuelto el Lucifer, nada que ver. El que se acerca y charla 5 minutos conmigo se da cuenta perfectamente que nada ha cambiado, que todo esto es simplemente una cosa tan fugaz, tan momentánea, que si uno se la cree, pues termina mal. Yo no me la creí, no me la creo, ni me la creeré. Sigo siendo tan ciudadano y tan periodista y humano como lo he sido siempre. Así que un placer reencontrarme contigo, con toda tu audiencia.
Un abrazo para todos, un cariño muy grande y bueno, hasta la próxima con guitarra de por medio, ¿te parece? Me parece. Palabra empeñada. Gracias, buenas noches. Un cariño. Buenas noches. Ahí está la canción. Vámonos, por favor, con un consejo, porque yo sé que Fernanda Rivera...